De dormir en la calle, a tener 6 cifras en su cuenta bancaria, en solo 30 días. No es ficción, es una historia real. Sin un centavo, sin contactos y con todo en su contra, se encontró frente a una encrucijada, rendirse o apostar todo por un cambio radical. Esa noche, bajo el frío y el ruido lejano de la ciudad, tomó una decisión que transformaría su vida para siempre. Y lo que hizo para lograrlo, te va a sorprender. Año 2012. Oklahoma. La madrugada se extendía como una sábana helada sobre la ciudad. El viento golpeaba las esquinas con un silbido agudo, levantando bolsas de plástico y hojas secas que bailaban en espirales breves antes de chocar contra los muros de ladrillo. A esa hora, las calles parecían pertenecer solo a los insomnes, y a los que no tenían un lugar a donde ir. Él, un hombre de 32 años, barba crecida y ojos hundidos, estaba sentado en el escalón roto de un almacén abandonado, cubierto apenas por una chaqueta de mezclilla gastada. Sus manos, agrietadas por el frío, sujetaban una taza de café tibio que le había regalado un desconocido un par de horas antes. No recordaba la última vez que había dormido en una cama. Oklahoma en el invierno no perdona. El aire cortaba como cristal y el asfalto devolvía un eco vacío bajo el paso de los pocos autos que se atrevían a cruzar la avenida a esas horas. Él conocía el olor de la ciudad de madrugada, una mezcla de humo, aceite quemado y soledad. Su nombre, aunque casi nadie lo pronunciaba ya, era Daniel Hayes. Había llegado allí buscando trabajo en la construcción, convencido de que podría empezar de nuevo. Pero la promesa de un empleo se había esfumado junto con su último billete. Desde entonces, vivía en un vaivén entre los refugios nocturnos, si había espacio, y cualquier rincón seco que encontrara. Aquella noche, sin embargo, algo era distinto. El café calentaba más que sus manos, encendía una chispa en su mente. Mientras miraba las luces lejanas del centro de la ciudad, un pensamiento empezó a martillar con fuerza: 30 días, eso es todo lo que necesito. No sabía cómo, no tenía un plan, pero dentro de sí sentía que el tiempo para cambiarlo todo había llegado. En ese instante, el silencio se rompió con el rugido de un motor y un coche negro se detuvo frente a él. La ventanilla bajó lentamente. ¿Quieres ganar dinero de verdad?, preguntó una voz grave desde la oscuridad del interior. Daniel tragó saliva. El frío ya no era lo único que le recorría la espalda. El motor seguía encendido, emitiendo un ronroneo grave que se mezclaba con el silbido cortante del viento. La ventanilla descendió lo suficiente para dejar escapar una bocanada de aire cálido que chocó contra el rostro helado de Daniel. Dentro, la penumbra era apenas interrumpida por el resplandor anaranjado de un encendedor. La chispa iluminó fugazmente el perfil de un hombre de unos 50 años. Con cabello peinado hacia atrás y ojos que brillaban con una intensidad inquietante. Daniel, acostumbrado a que la mayoría de las interacciones nocturnas terminaran en insultos, miradas evasivas o simples monedas lanzadas sin contacto visual, no sabía cómo reaccionar. El ofrecimiento: ¿quieres ganar dinero de verdad?, flotaba en el aire como una promesa peligrosa, de esas que seducen y atemorizan por igual. No era la primera vez que escuchaba frases así en las calles, pero la voz de aquel hombre no tenía el tono burlón ni la urgencia desesperada de un estafador barato. Sonaba firme, calculada, como si supiera exactamente lo que estaba poniendo sobre la mesa. Depende de lo que tenga que hacer, respondió Daniel, intentando que su voz no delatara el temblor que le recorría el cuerpo, aunque no estaba seguro si era por el frío o por la sensación de estar al borde de algo irreversible. El hombre sonrió, apenas, mientras daba una calada profunda a su cigarrillo. Expulsó el humo lentamente, como si cada segundo previo a su respuesta formara parte de una coreografía ensayada 1000 veces. Nada que no puedas aprender rápido, si tienes agallas, dijo finalmente, sin apartar la mirada. Daniel sintió que las palabras "si tienes agallas" golpeaban como un reto personal. Recordó los últimos meses, los trabajos esporádicos que no duraban más de una semana, las noches en las que el hambre le había obligado a hurgar en los contenedores detrás de restaurantes. El olor a grasa rancia impregnado en su ropa. No había llegado tan lejos, o tan abajo, como para asustarse fácilmente. Sin darse cuenta, dio un paso hacia el coche.
El hombre extendió la mano hacia el asiento del acompañante y sacó un sobre de papel manila, desgastado en las esquinas. Lo sostuvo a la altura de la ventanilla. Dentro hay una dirección y una hora. Si apareces, te enseñaré cómo ganar más dinero del que crees posible, pero si lo haces, no hay vuelta atrás, advirtió, pronunciando la última frase con un peso que Daniel sintió en el estómago. El viento sopló con más fuerza, arrastrando un periódico viejo que golpeó contra su pierna antes de seguir su camino calle abajo. Era como si la ciudad entera hubiera contenido el aliento, esperando su decisión. Daniel tomó el sobre. El papel estaba tibio, como si aún conservara el calor de las manos del desconocido. Abrió la boca para preguntar algo, pero el motor aceleró y el coche se alejó, tragado por la oscuridad en cuestión de segundos. En el interior del sobre, un papel amarillento llevaba escrito, con tinta negra y letras firmes, una dirección en la zona industrial de la ciudad y la hora, mañana, 7 en punto de la mañana. No había firma, ni nombre, ni pista alguna de quién era aquel hombre. Mientras guardaba el sobre bajo su chaqueta, Daniel sintió por primera vez en mucho tiempo una mezcla contradictoria, miedo, sí, pero también una extraña anticipación, como si la vida, después de años de arrastrarse en círculos, estuviera a punto de sacarlo del tablero para lanzarlo a un juego completamente nuevo. No lo sabía todavía, pero esa decisión, caminar hasta esa dirección a la mañana siguiente, sería el primer movimiento de una partida que lo conduciría, en apenas 30 días. Desde la absoluta nada hasta una cima que ni siquiera había imaginado. Lo único que no podía prever, era el precio que tendría que pagar. La mañana siguiente amaneció gris, con un cielo tan bajo que parecía aplastar los tejados oxidados de Oklahoma. Daniel había dormido apenas un par de horas, encogido bajo un toldo metálico en la parte trasera de un viejo supermercado abandonado, con el sobre todavía oculto en el bolsillo interior de su chaqueta. Despertó antes de que el sol asomara y pasó varios minutos observando cómo el vapor de su respiración se disipaba en el aire helado, intentando convencerse de que lo que estaba a punto de hacer tenía sentido. Aunque en realidad no tenía la menor idea de en qué se estaba metiendo. La dirección lo llevó hasta el corazón de la zona industrial, un lugar que parecía olvidado por el resto de la ciudad. El pavimento estaba cuarteado y cubierto de manchas de aceite. Las farolas torcidas se mantenían en pie por pura obstinación y los almacenes alineados a ambos lados de la calle exhibían carteles desteñidos con nombres de empresas que probablemente habían cerrado años atrás. El aire olía a óxido, a madera húmeda y a algo más, un aroma metálico que no supo identificar pero que lo inquietó al instante. A las 6:50 de la mañana, Daniel se encontraba frente a un enorme portón corredizo pintado de un gris opaco que, a primera vista, no tenía ninguna señal que indicara que allí pudiera ocurrir algo importante. Sin embargo, en la parte superior, junto a un ventanal roto cubierto con cartones, se veía una tenue luz amarillenta parpadeando, como si alguien hubiese dejado una lámpara encendida toda la noche. Se quedó allí de pie, dudando, mientras el viento le azotaba el rostro y sus dedos empezaban a entumecerse. El sobre parecía pesar más en su chaqueta, recordándole que él había tomado la decisión de venir, y que volver atrás en ese momento sería admitir que todavía le quedaba miedo, y el miedo era un lujo que no podía permitirse. Cuando el reloj de la vieja torre de una fábrica cercana marcó las 7 en punto, el portón se abrió con un chirrido prolongado y apareció el mismo hombre del coche negro. Llevaba un abrigo largo de lana oscura y guantes de cuero, y su mirada seguía teniendo esa mezcla de calma y control absoluto que Daniel había notado la noche anterior. «Pasa», dijo, con voz grave, sin necesidad de levantarla, como si supiera que Daniel obedecería sin resistencia. Dentro, el ambiente cambió por completo. La penumbra del exterior dio paso a un espacio amplio, iluminado por hileras de lámparas colgantes que proyectaban una luz cálida sobre largas mesas metálicas. No era un taller común, allí había cajas cerradas con candados, pilas de carpetas clasificadas, estanterías repletas de objetos envueltos en papel craft y, en un rincón, un escritorio con una máquina de contar billetes que emitía un zumbido constante, acompañada de varias torres de dinero perfectamente apiladas. Daniel sintió que su corazón latía con fuerza, no tanto por la cantidad de dinero que veía, aunque no había ignorado ese detalle,
sino porque aquello no se parecía en nada a un negocio legal. Sin embargo, el hombre no parecía dispuesto a darle explicaciones inmediatas. Caminó lentamente hacia el centro del lugar, encendió otro cigarrillo y se apoyó en una de las mesas. Aquí no hacemos preguntas, comenzó, con un tono pausado que no admitía interrupciones. Hacemos trabajo, y si lo haces bien, en 30 días tendrás más dinero del que has visto en toda tu vida. Pero hay reglas. La primera, no hablas de esto con nadie. La segunda, haces lo que se te diga. Y la tercera, nunca me fallas. La tercera regla quedó suspendida en el aire como una amenaza velada, y Daniel notó que los pocos hombres que trabajaban en silencio alrededor de las mesas ni siquiera levantaban la vista. Había algo en esa obediencia que resultaba inquietante, como si todos supieran exactamente qué pasaba cuando alguien rompía las reglas. El hombre dejó el cigarrillo a medio consumir en un cenicero metálico y le entregó una carpeta negra con su nombre escrito en letras mayúsculas, Hayes. Esto es lo que harás hoy. Si al final de la jornada decides que no quieres continuar, te irás con algo de dinero y no volveremos a vernos. Pero si decides quedarte, hizo una pausa breve, clavando los ojos en los suyos, entonces empiezan los 30 días. Daniel asintió, aunque aún no había abierto la carpeta. Podía sentir que lo que estaba escrito allí dentro marcaría el principio de algo que no podría detener, algo que no solo le cambiaría la vida, sino que lo arrastraría hacia un mundo que jamás había imaginado. Tomó aire, abrió la carpeta y leyó las primeras líneas. Lo que vio le hizo fruncir el ceño y levantar la vista lentamente hacia el hombre, que lo observaba con una leve sonrisa, como quien sabe que acaba de poner en marcha una maquinaria imposible de frenar. Dentro de la carpeta, sobre un papel grueso y ligeramente amarillento, había una lista con direcciones escritas a mano, cada una acompañada por un nombre y una breve anotación. Algunas anotaciones eran tan simples como entregar paquete o recoger sobre, pero otras estaban marcadas con símbolos que Daniel no entendía, un triángulo, un círculo con una línea diagonal. Una estrella dibujada con trazo firme. Junto a la lista, había un fajo de billetes de 20 y 50 dólares, envuelto con una goma elástica, que calculó mentalmente en unos $1000, quizá un poco más. No había instrucciones adicionales, ningún mapa, ni siquiera un número de teléfono. Solo aquella lista, el dinero y un bolígrafo negro de tinta gruesa. El hombre del abrigo lo observaba en silencio, como si quisiera medir cada reacción que Daniel tuviera frente a ese encargo. La tensión del lugar se filtraba por las paredes, en el sonido del papel al pasar las hojas, en el roce de las botas de uno de los hombres que caminaba al fondo cargando una caja. Allí no había ruido innecesario, ni conversaciones banales, todo era funcional, preciso, como una máquina bien aceitada que trabajaba sin margen de error. Hoy solo observarás, dijo el hombre finalmente, con una voz tan grave que parecía absorber la luz del lugar. Acompañarás a alguien y harás exactamente lo que él te diga. Preguntas, las mínimas. Respuestas, solo las necesarias. Se giró y, con un gesto de la mano, llamó a uno de los hombres que trabajaban en una mesa cercana. Era alto, delgado, con la piel curtida por el sol y unas manos grandes que parecían diseñadas para trabajos rudos. Llevaba una chaqueta de cuero marrón y un sombrero viejo que le daba un aire de vaquero moderno. Este es Reed, presentó el hombre del abrigo. Hoy es tu sombra. Reed no saludó, ni sonrió, ni siquiera pareció registrar a Daniel más allá de una rápida mirada evaluadora. Tomó la carpeta sin pedir permiso, sacó el fajo de billetes, lo metió en el bolsillo interior de su chaqueta y se encaminó hacia la salida con pasos largos y seguros. Daniel lo siguió sin saber si debía hablar o permanecer en silencio, pero su instinto le decía que la segunda opción era más segura. El exterior lo golpeó con una ráfaga de aire helado que le entumeció la cara. Reed caminó hasta una camioneta negra con la pintura opaca y varias abolladuras en los laterales. El vehículo tenía un interior que olía a cuero viejo, café y un leve toque de tabaco. Sin decir palabra, Reed encendió el motor y arrancó, tomando un desvío hacia el este de la ciudad. El recorrido atravesó zonas que Daniel conocía bien, calles llenas de talleres mecánicos con carteles medio caídos, tiendas de empeño que parecían sobrevivir más por costumbre que por negocio.
moteles de paso con luces de neón titilando incluso de día. Sin embargo, lo que le llamó la atención fue que cada dirección de la lista correspondía a lugares que no parecían tener relación entre sí. El primero fue una pequeña tienda de abarrotes en la que Reed entró, dejó un sobresellado sobre el mostrador y salió sin esperar reacción del dueño. El segundo, un taller de reparaciones donde entregó un paquete pequeño envuelto en papel marrón y recibió a cambio un sobre que guardó sin revisarlo. En cada entrega había un mismo patrón, brevedad, precisión y una ausencia total de explicaciones. Reed parecía moverse con la seguridad de quien conoce cada rincón de la ciudad y cada rostro que lo habita, pero lo que más inquietaba a Daniel era la manera en que la gente lo miraba. No había cordialidad, ni sorpresa, solo un respeto silencioso y, en algunos casos, un rastro de temor que se escondía detrás de gestos contenidos. A medida que avanzaba la jornada, Daniel empezó a notar otro detalle: cada dirección marcada con símbolos en la lista correspondía a lugares más apartados, menos visibles, donde la entrega era más tensa. En uno de ellos, un viejo edificio de ladrillo con las ventanas tapiadas, Reed estuvo dentro varios minutos. Cuando regresó, su expresión era la misma, pero sus manos parecían más rígidas, como si estuviera conteniendo algo. No preguntes, dijo Reed, por primera vez en todo el día, sin mirarlo siquiera, y el tono fue suficiente para cerrar cualquier intento de conversación. El último punto de la lista los llevó hasta las afueras de la ciudad, a una carretera flanqueada por campos secos y postes eléctricos que se extendían hasta perderse en el horizonte. Allí, Reed entregó un paquete a un hombre que esperaba junto a una camioneta oxidada. El intercambio duró apenas unos segundos, pero antes de regresar a la ciudad, Reed detuvo el vehículo y encendió un cigarrillo, dejando que el humo se mezclara con el aire frío. Si mañana vuelves, ya no hay marcha atrás, dijo finalmente, con la vista fija en la línea del horizonte. Lo que viste hoy no es nada comparado con lo que vas a ver. Daniel no respondió. Sentía que cada palabra, cada gesto y cada entrega habían sido parte de una prueba silenciosa para medir su disposición, su obediencia y, sobre todo, su resistencia a la incertidumbre. Lo único que sabía era que la promesa de dinero ya no era lo único que lo mantenía allí, había algo más, una fuerza invisible que lo estaba empujando hacia adelante. Como si todo lo que había vivido hasta ese día no fuera más que un prólogo. Cuando Reed encendió el motor para regresar, Daniel tuvo la certeza de que el verdadero primer día aún no había comenzado. La mañana siguiente llegó envuelta en una neblina espesa que parecía aferrarse a los tejados y deslizarse lentamente por las calles vacías, como si la ciudad estuviera guardando un secreto que no debía ser visto a plena luz. Daniel había pasado la noche en un refugio abarrotado, rodeado de ronquidos y murmullos de gente que, como él, intentaba encontrar un resquicio de paz en medio del caos. Pero su mente no había descansado, las imágenes del día anterior se repetían una y otra vez, mezcladas con preguntas sin respuesta y la sensación inquietante de que el hombre del abrigo lo había estado observando desde el primer momento, como si supiera que él iba a aparecer en su vida tarde o temprano. A las 6:30 ya estaba de pie frente al portón gris del almacén, con las manos hundidas en los bolsillos y el estómago vacío. El frío era tan intenso que cada inhalación le dolía en la garganta, pero no se movía, decidido a no dar la impresión de que había dudado en venir. A las 7 en punto, el portón volvió a abrirse, esta vez sin el chirrido prolongado de antes, como si alguien lo hubiera engrasado durante la noche. El interior estaba igual que el día anterior, las lámparas colgantes proyectando esa luz cálida sobre las mesas metálicas, el zumbido distante de la máquina de contar billetes, el movimiento silencioso de los hombres que parecían saber exactamente qué hacer sin necesidad de instrucciones. Pero hoy había algo nuevo. En el centro, sobre una mesa vacía, reposaba un maletín negro, cerrado con combinación, y junto a él, otra carpeta con su nombre escrito en letras grandes y rectas. El hombre del abrigo estaba allí, esperándolo. Voy, trabaja solo, dijo, sin preámbulos. Dentro de la carpeta tienes lo que necesitas. Daniel abrió la carpeta y encontró una hoja con 3 direcciones, cada una acompañada por una hora precisa. No había símbolos esta vez, pero sí una nota en letra pequeña al final: no abras el maletín. No lo entregues a nadie que no diga la contraseña exacta.
Junto a la hoja había una tarjeta con una sola palabra escrita: estación. Sí. Empezó a preguntar, pero el hombre levantó la mano para interrumpirlo. No hay sí. Hay lo que hay. Si haces bien tu trabajo, mañana habrá más. Si fallas, no habrá mañana para ti aquí. La frialdad de la frase le atravesó más que el aire helado de la calle. Daniel tomó el maletín, sintiendo su peso considerable, y salió sin más instrucciones. Afuera lo esperaba un sedán gris con el tanque lleno y las llaves puestas. No había nadie a la vista, pero supuso que lo estarían observando desde algún punto, evaluando cada paso que daba. La primera dirección lo llevó a una cafetería en un barrio modesto. Era un local pequeño, con olor a café recién molido y pan tostado. En una mesa junto a la ventana, un hombre de traje claro hojeaba un periódico. Cuando Daniel se acercó, el hombre levantó la vista y pronunció, con voz tranquila, la palabra: estación. Sin decir nada, Daniel colocó el maletín sobre la mesa y se dio la vuelta. No hubo preguntas, ni intercambio de dinero visible. Solo un asentimiento y el sonido metálico del maletín siendo arrastrado sobre la superficie de la mesa. La segunda dirección era un almacén de repuestos mecánicos en las afueras. Esta vez, el encargado parecía nervioso, mirando constantemente hacia la puerta mientras Daniel entraba. Cuando escuchó la contraseña, sus hombros se relajaron apenas, como si una tensión invisible hubiera cedido. Pero fue la tercera entrega la que rompió la aparente rutina. La dirección lo llevó a una casa en una zona residencial antigua, con un jardín descuidado y persianas cerradas. Golpeó la puerta 3 veces, tal como indicaba la nota, y esperó. No hubo respuesta inmediata. Golpeó de nuevo. Finalmente, la puerta se entreabrió y una mujer de mediana edad, con el rostro pálido y los ojos enrojecidos, asomó lo suficiente para verlo. Estación, dijo él, con el mismo tono neutral que había usado antes. La mujer dudó, miró por encima de su hombro hacia el interior de la casa y luego asintió, abriendo un poco más la puerta. Cuando tomó el maletín, sus manos temblaban, y Daniel notó que llevaba un vendaje mal colocado en la muñeca derecha. Antes de cerrar la puerta, susurró algo apenas audible. Ten cuidado, no sabes en qué te estás metiendo. Las palabras se quedaron resonando en su cabeza mientras regresaba al coche. No eran una advertencia vaga, había un peso en su voz que lo hizo sentir como si, en lugar de advertirle, estuviera lamentando algo. Cuando volvió al almacén y dejó la carpeta vacía sobre la mesa, el hombre del abrigo le entregó otro sobre, más grueso que el primero, lleno de billetes. Buen trabajo, dijo, con esa misma calma controlada. Ahora ya estás dentro. Daniel no respondió, pero mientras el sobre crujía entre sus manos, supo con absoluta certeza que la advertencia de aquella mujer no era un simple comentario. Y que lo que vendría después pondría a prueba no solo su resistencia, sino su capacidad de mantenerse vivo. Los días siguientes transcurrieron como una sucesión de escenas que parecían sacadas de una película en la que Daniel no sabía si era protagonista, extra o simple peón de un juego mucho más grande. Desde el amanecer hasta bien entrada la noche, sus jornadas se llenaron de recorridos por calles que creía conocer, pero que ahora revelaban un mapa oculto, uno hecho de puertas discretas. Miradas fugaces y conversaciones que se cortaban en seco en cuanto él aparecía. Cada encargo que recibía estaba envuelto en la misma precisión cronométrica, direcciones concretas, contraseñas breves, entregas que duraban segundos. Y siempre esa sensación de que alguien lo estaba siguiendo desde la distancia, invisible pero presente. Al tercer día, el patrón cambió. El hombre del abrigo le entregó una carpeta más gruesa de lo habitual y le dijo, con un tono que no dejaba lugar a réplica, que ese sería un día diferente. Dentro de la carpeta, además de las direcciones, había un teléfono desechable y un sobre pequeño con una única llave de metal oxidado, acompañada de una dirección escrita a mano, carretera 77, kilómetro 24. No había instrucciones adicionales, y el peso de no saber exactamente qué encontraría allí se le clavó en el estómago como una piedra. La carretera 77 era larga y solitaria, flanqueada por campos resecos que parecían eternos y cercas de madera desgastadas por el sol y el viento.
La dirección lo llevó hasta un cobertizo a medio derrumbar, de madera carcomida y techo de chapa ondulada, en cuyo interior apenas entraba luz a través de huecos irregulares. El aire allí olía a tierra húmeda, gasolina y algo más, un aroma agrio y metálico que lo hizo retroceder instintivamente. Cuando insertó la llave y empujó la puerta, descubrió una caja fuerte pequeña, sin candado, cubierta por una lona gris. Dentro, había varios sobres idénticos a los que él había entregado en días anteriores, solo que estos estaban marcados con un sello rojo que no había visto antes. No entendía el contenido, pero la forma en que estaban dispuestos, perfectamente alineados, como si cada centímetro importara, le dio la certeza de que no debía demorarse. Guardó todo en el maletín que le habían proporcionado y cerró el cobertizo tras de sí. Fue al salir cuando sintió por primera vez que no estaba solo. A unos 100 metros, aparcado junto a la carretera, había un sedán oscuro con las ventanas tintadas. No se movía, pero Daniel sabía que lo estaban observando. Intentó mantener la calma, metiéndose al coche y encendiendo el motor como si no hubiera visto nada, aunque su respiración se había vuelto más rápida y el sudor frío le recorría la espalda a pesar del aire helado. El sedán lo siguió durante varios kilómetros, manteniendo siempre la misma distancia, hasta que en un cruce rural tomó un desvío hacia la izquierda y desapareció tras una hilera de árboles. Daniel no sabía si aquello era parte de una vigilancia controlada de los suyos o si había alguien más metido en el juego. Lo único que tenía claro era que, desde ese momento, su trabajo no solo consistía en entregar y recoger cosas, estaba siendo vigilado, evaluado, y quizá también amenazado por algo que no comprendía del todo. Esa noche, cuando volvió al almacén, el hombre del abrigo lo recibió con una expresión que no había visto antes, una ligera tensión en la mandíbula y una mirada más penetrante, como si quisiera leerle los pensamientos. «¿Te seguiste el plan, verdad?», preguntó, no como una cortesía, sino como una advertencia disfrazada de pregunta. «Sí», respondió Daniel, sosteniendo su mirada con un esfuerzo consciente. El hombre asintió lentamente, le entregó un sobre con dinero y añadió, en un tono más bajo. «Recuerda que, en este negocio, a veces no importa lo que lleves, sino quién sabe que lo llevas». Esa frase quedó grabada en su mente, y aunque intentó apartarla mientras caminaba por las calles vacías rumbo al refugio, el eco de esas palabras lo siguió como una sombra invisible. Empezaba a darse cuenta de que, más allá de la promesa de dinero, lo que estaba en juego podía costarle algo mucho más valioso, su libertad o su vida. Cuando se acostó esa noche, con el sobre de billetes escondido bajo la ropa, no pudo evitar pensar en el sedán oscuro. ¿Quién lo conducía, por qué lo seguía, y si lo volvería a ver? Lo que no sabía era que la respuesta llegaría mucho antes de lo que imaginaba. El sedán volvió a aparecer 3 días después, pero esta vez no fue a lo lejos, ni en una carretera vacía, sino en plena ciudad, estacionado a media cuadra del almacén mientras Daniel se preparaba para iniciar su jornada. Era temprano, la luz del amanecer apenas teñía de naranja los bordes de los edificios y las calles estaban todavía semidesiertas, con el eco metálico de algún contenedor golpeado por el viento y el murmullo distante de un tren que cruzaba el este de Oklahoma. Lo que llamó su atención no fue solo el coche, sino la certeza inmediata de que el motor estaba encendido y de que, aunque no podía ver el interior por el tintado de las ventanas, alguien lo estaba observando con una paciencia inquietante, como quien sabe que el momento de actuar aún no ha llegado pero está dispuesto a esperar lo que haga falta. Daniel intentó actuar con naturalidad. Entró al almacén y recibió sus instrucciones del día, 4 entregas, 2 recogidas y, al final de la tarde, una reunión privada con el hombre del abrigo. Ese último detalle le hizo sentir un ligero nudo en el estómago, porque en todos esos días nunca había tenido una reunión privada con él, las interacciones siempre habían sido rápidas, casi impersonales. Y la sola idea de un encuentro a solas sonaba más a interrogatorio que a conversación. Al salir para la primera entrega, notó que el sedán se movía, incorporándose lentamente al tráfico, manteniendo una distancia medida, como si la persona al volante quisiera dejar claro que su presencia no era casual. La primera y segunda entrega transcurrieron sin incidentes, pero durante la tercera, mientras entregaba un paquete en una vieja bodega al final de un callejón, escuchó el sonido suave de un motor apagándose detrás de él.
Al volverse, el sedán estaba allí, estacionado de forma que bloqueaba parcialmente la salida del callejón. Fue entonces cuando la puerta del conductor se abrió y bajó un hombre de complexión media, vestido con un abrigo de lana gris y guantes de cuero negro. No llevaba prisa, caminaba despacio, con esa calma peligrosa que solo tienen los que están absolutamente seguros de que controlan la situación. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, se quitó los guantes y habló con una voz grave, modulada, casi cordial. «No tienes idea de para quién trabajas, ¿verdad?», dijo, observándolo de pies a cabeza como si intentara descifrarlo. Daniel no respondió. Su instinto le gritaba que cualquier palabra equivocada podía costarle caro, y optó por mantener un silencio calculado, aunque sus manos estaban tensas dentro de los bolsillos. «Ellos te pagan bien, seguro», continuó el hombre, dando un par de pasos más. «Pero lo que no te dicen es que, en este juego, la gente como tú dura poco. Muy poco». La tentación de preguntar quiénes son ellos estuvo a punto de vencerlo, pero se contuvo. El hombre sonrió, una sonrisa breve y sin calidez, y dejó caer algo al suelo, una pequeña tarjeta con un número escrito a mano. «Cuando empieces a dudar, llámame». Se inclinó ligeramente hacia él, bajando la voz. «Y créeme, dudarás antes de que esto acabe». Sin añadir nada más, se dio la vuelta, subió al sedán y se marchó con la misma calma con la que había llegado, dejando en el aire el olor a cuero y tabaco. Durante el resto del día, Daniel no pudo dejar de pensar en esa frase, «dudarás antes de que esto acabe». Había aprendido en la calle que las advertencias directas rara vez eran gratuitas y que si alguien se tomaba la molestia de darte una salida anticipada, era porque sabía que el peligro estaba más cerca de lo que aparentaba. Cuando volvió al almacén al anochecer, el hombre del abrigo lo esperaba en una de las oficinas del piso superior. Era un espacio pequeño, con una sola lámpara de escritorio encendida, un ventanal que daba a la planta de trabajo y un olor tenue a whisky caro. «Has estado trabajando bien», dijo el hombre, sirviéndose un vaso. «Por eso quiero que empieces a manejar encargos más delicados». No explicó qué significaba delicados, pero el modo en que lo dijo, acompañado de un silencio prolongado y una mirada fija, dejó claro que implicaba un riesgo que aún no había enfrentado. Daniel asintió, sabiendo que cualquier señal de duda podría interpretarse como debilidad, y en ese lugar, la debilidad no se perdonaba. Lo que no sabía era que el primer encargo delicado no solo lo pondría frente a un peligro real, sino que lo obligaría a decidir, por primera vez, hasta dónde estaba dispuesto a llegar para mantenerse dentro del juego. La carpeta negra que recibió esa mañana era más pesada que las anteriores, y no solo por la cantidad de documentos en su interior, sino por la sensación inmediata de que lo que contenía no se parecía en nada a los encargos rutinarios que había estado haciendo hasta ahora. Cuando la abrió, encontró una única dirección escrita en tinta azul sobre un papel grueso, y junto a ella, una fotografía en blanco y negro ligeramente desgastada en los bordes, un hombre de unos 50 años. Cabello canoso, gafas de montura fina y un gesto serio, casi severo, mirando directamente a la cámara como si, incluso a través de la imagen, estuviera evaluando a quien lo observaba. No había sobres, ni paquetes, ni maletines. En cambio, había un sobre pequeño con 10 billetes de $100 y una nota escrita a mano en letras firmes: «Llévale esto. No digas quién te envía. Escucha lo que diga, pero no prometas nada. Recuerda todo». El hombre del abrigo se limitó a decir, con un tono que no admitía réplica: «Este no es un trabajo de entrega. Es un trabajo de escucha. Lo que te diga ese hombre, me lo cuentas palabra por palabra». Daniel asintió, intentando mantener el mismo aire de calma con el que había afrontado todo hasta ese momento, aunque en su interior algo se removía con inquietud. Nunca antes le habían pedido que actuara como un enlace humano, y mucho menos que fuera a escuchar a alguien sin revelar quién estaba detrás. La dirección lo llevó a un barrio residencial antiguo, de casas grandes pero descuidadas, con jardines invadidos por maleza y porches cubiertos de muebles viejos. El número que buscaba estaba pintado en la madera desconchada de un portón lateral, y la puerta principal estaba entreabierta, como si lo estuvieran esperando. Al entrar, lo envolvió un olor a madera húmeda y polvo,
acompañado por el sonido apagado de un reloj de péndulo en alguna habitación lejana. En el salón, sentado en un sillón de cuero agrietado, estaba el hombre de la fotografía. No se levantó, ni mostró sorpresa alguna por su llegada. Así que finalmente me mandaron a alguien, dijo con una voz grave, algo gastada, como si cada palabra arrastrara el peso de muchas conversaciones perdidas. Daniel dejó el sobre la mesa de centro, pero el hombre no lo miró. En lugar de eso, encendió una lámpara de pie, revelando paredes cubiertas de estanterías con carpetas, cajas metálicas y fotografías antiguas clavadas con chinchetas. Diles que no voy a darles lo que quieren, continuó, apoyando los codos sobre las rodillas. Y diles que si insisten, las cosas van a ponerse feas para todos. Su mirada se endureció y clavó los ojos en Daniel, como si quisiera dejar la advertencia grabada a fuego en su memoria. Y otra cosa, añadió, bajando la voz. No confíes en ese hombre de abrigo. No es quien crees. El silencio posterior fue tan denso que Daniel pudo escuchar con claridad el tic-tac del reloj y el crujir de la madera bajo el peso del viento en el techo. No sabía si debía decir algo, pero la instrucción había sido clara, escuchar, no prometer nada, recordar todo. Así que asintió en silencio, se levantó y se dirigió a la puerta. Antes de salir, el hombre de la fotografía añadió, sin mirarlo. Ah, y dile que yo también sé quién lo está siguiendo a él. Esa última frase le provocó un escalofrío que le recorrió la espalda entera, porque la imagen del sedán oscuro apareció de inmediato en su mente. Y la idea de que ese juego de vigilancias y advertencias pudiera extenderse incluso hasta el propio hombre del abrigo hacía que todo se sintiera mucho más grande y más peligroso de lo que había imaginado. De regreso al almacén, Daniel repasó cada palabra para no olvidar ningún detalle. Cuando entregó el informe verbal, el hombre del abrigo lo escuchó con una quietud perturbadora, sin interrumpirlo en ningún momento. Pero al terminar, se sirvió un trago de whisky, lo bebió de un solo sorbo y dijo con una calma que heló el ambiente. Ese hombre acaba de firmar su sentencia. Daniel no supo si aquello era una amenaza, una orden o simplemente una constatación de un hecho inevitable, pero sí entendió que lo que acababa de hacer lo colocaba en una posición mucho más comprometida. Ahora ya no era solo un mensajero, se había convertido, aunque fuera por unas horas, en una pieza activa dentro de un conflicto que no comprendía del todo y que, intuía, podía estallar en cualquier momento. Lo que no sabía era que la próxima carpeta que recibiría no lo enviaría a entregar nada, sino a participar directamente en un movimiento que cambiaría el rumbo de esos 30 días para siempre. La carpeta que recibió esa mañana no tenía ni direcciones múltiples ni listas ordenadas. Solo había una hoja con 3 frases escritas en mayúsculas, cada una subrayada con tinta negra, punto de encuentro, 21 horas. No vayas armado. No vayas solo. Junto a la hoja, un juego de llaves envuelto en papel y un sobre de billetes, mucho más grueso que cualquier otro que hubiera visto antes. No había fotografías ni notas explicativas, y el silencio del hombre del abrigo mientras le entregaba el material era más pesado que cualquier instrucción verbal. Daniel intentó leer entre líneas, pero la expresión de aquel hombre era una máscara impenetrable, un muro que no dejaba escapar ni la más mínima grieta de emoción. Lo único que añadió, mientras se encendía un cigarrillo y exhalaba el humo lentamente, fue: esto no es como lo que has hecho hasta ahora. Esta noche no se trata de entregar, ni de recoger. Esta noche se trata de estar, y de ver. La ambigüedad de la frase lo acompañó todo el día, como una piedra en el zapato que no podía quitarse. Pasó las horas recorriendo la ciudad para distraerse, pero en cada esquina, en cada reflejo de escaparate, sentía la posibilidad de estar siendo observado, como si el sedán oscuro pudiera aparecer en cualquier momento. Y apareció. A las 5 de la tarde, mientras cruzaba una avenida poco transitada, el sedán estaba allí, detenido frente a un semáforo en rojo, a solo 2 coches de distancia. No había tráfico suficiente como para que fuera casualidad. Daniel lo supo en el instante en que la luz cambió a verde y el coche no se movió hasta que él avanzó, retomando la misma distancia medida que siempre mantenía. La persecución no era agresiva, pero sí constante, como si el conductor quisiera recordarle que su presencia era inevitable.
Al caer la noche, siguió las instrucciones hasta llegar al punto de encuentro, un edificio abandonado en la zona portuaria, con ventanales rotos y grafitis en cada pared. El aire allí olía a sal, óxido y humedad, y el sonido distante del agua golpeando contra los muelles se mezclaba con el crujir de las viejas estructuras metálicas. No había luz dentro, pero las llaves que llevaba encajaron perfectamente en una puerta lateral. El interior estaba tan oscuro que tuvo que encender la linterna de su teléfono. El haz de luz reveló pasillos estrechos cubiertos de polvo, viejas estanterías de metal y un suelo que crujía bajo cada paso. En una habitación más amplia, lo esperaba Reed, el hombre de la chaqueta de cuero que lo había acompañado en su primer día. «Llegaste justo a tiempo», dijo Reed sin sonreír. «Lo que pase aquí, no lo vas a olvidar». En el centro de la sala había una mesa rectangular, y sobre ella, varios sobres y carpetas, junto a un mapa de la ciudad marcado con puntos rojos. Reed señaló uno de esos puntos y dijo: «Mañana por la noche, todo se mueve. Y tú vas a estar ahí». Daniel frunció el ceño, pero antes de poder preguntar, escuchó el sonido de pasos en el pasillo. No eran pasos inseguros, eran firmes, calculados, como si quien avanzaba conociera perfectamente el lugar. La puerta se abrió y, bajo el marco, apareció un hombre al que no esperaba ver allí, el conductor del sedán oscuro. «Perdona la interrupción», dijo con una calma casi insolente, «pero creo que es hora de que este muchacho sepa la verdad». La tensión en la habitación se volvió casi física. Reed no apartaba la mirada del recién llegado, y su mano derecha descansaba, de forma nada casual, sobre el bolsillo interior de su chaqueta. Daniel sintió que el aire se volvía más denso, que la sala se encogía y que en ese instante estaba parado en una intersección invisible entre dos caminos de los que no habría retorno. El hombre del sedán dio un paso más, acercándose a la mesa, y dejó caer un sobre idéntico a los que Daniel había entregado tantas veces. «¿Sabes cuántos de estos has llevado sin saber lo que había dentro?», preguntó, mirándolo fijamente. «Y, lo más importante, ¿sabes para quién trabajas realmente?». Reed dio un paso hacia él, pero el otro hombre no retrocedió ni un centímetro. «Esta noche», continuó el del sedán, «tienes la oportunidad de elegir. Seguir siendo un peón en su juego, o cambiar de bando». Daniel sintió que las paredes se cerraban a su alrededor, que el eco de esa elección lo perseguiría sin importar qué decidiera. En su interior, algo le decía que cualquiera de las dos opciones lo arrastraría a un lugar del que no saldría ileso. Y en ese momento, supo que todo lo que había hecho hasta ahora solo había sido un preludio. Lo verdadero, lo definitivo, estaba a punto de comenzar. El silencio dentro de aquella habitación parecía tener peso, como si el aire estuviera hecho de plomo y cada respiración costara un esfuerzo consciente. Reed y el hombre del sedán se miraban con una hostilidad contenida que no necesitaba palabras, sus posturas, sus miradas, la rigidez de sus mandíbulas. Todo indicaba que había una historia entre ellos mucho antes de que Daniel entrara en escena. Y ahora él estaba justo en el centro, como un hilo frágil tensado entre dos fuerzas opuestas que podían romperlo en cualquier momento. «Tienes que decidir», dijo finalmente el hombre del sedán, acercándose lo suficiente para que Daniel pudiera percibir el aroma a cuero y tabaco que siempre lo acompañaba. «Seguir con él significa seguir ciego, y los ciegos, aquí, no duran». «Y seguir con él», intervino Reed, señalando con la barbilla al del sedán, «significa que vas a pasar el resto de tu vida huyendo». Daniel sintió que cada palabra era como una piedra arrojada a un lago profundo, provocando ondas que se expandían hasta chocar unas con otras, creando un caos silencioso en su mente. 30 días atrás, su vida se reducía a buscar un lugar donde dormir y un café barato para engañar el hambre. Ahora estaba ahí, con dos hombres que representaban caminos opuestos y un mismo peligro, ofreciéndole elecciones que podían costarle mucho más que el dinero. El del sedán puso el sobre en la mesa y lo abrió frente a él. Dentro había fajos de billetes, más de lo que había visto junto en toda su vida, y un juego de documentos que, al mirarlos por encima, parecían contratos. Permisos y datos de cuentas bancarias a nombre de personas que no conocía. «Esto no es solo dinero», dijo con un tono que mezclaba advertencia y tentación. «Es tu salida. Tu verdadera salida».
Reed, sin apartar la vista, sacó de su bolsillo un sobre similar y lo arrojó junto al otro. El sonido seco del papel golpeando la madera resonó en la sala como un disparo. «Y esto», dijo él, «es tu boleto para seguir subiendo». «Sí, es peligroso, pero aquí es donde está el poder de verdad». El tiempo pareció estirarse. Daniel los miraba alternadamente, sintiendo como el peso de la elección se le instalaba en el pecho como una piedra caliente. Pensó en las noches frías en las calles de Oklahoma, en el viento cortándole la piel, en la indiferencia de la gente que pasaba de largo. Pensó también en el calor del café aquella madrugada en que todo comenzó, en el primer sobre con dinero, en el primer día en que sintió que la vida podía ser algo más que sobrevivir. Y, sobre todo, pensó en la advertencia de aquella mujer en la casa descuidada: no sabes en qué te estás metiendo. Cuando finalmente habló, lo hizo con una calma que lo sorprendió incluso a él. «Quiero terminar estos 30 días». No dijo más. No especificó con quién. No dio explicaciones. Solo tomó uno de los sobres, el de Reed, y se lo guardó en el bolsillo interior de la chaqueta. El del sedán lo observó durante unos segundos, y en su mirada no había rabia, sino algo más cercano a la resignación, como si ya hubiera previsto que la elección sería esa. «Entonces, recuerda», dijo mientras se ponía los guantes, «cuando empieces a dudar, será demasiado tarde». Se marchó sin mirar atrás, y el sonido de sus pasos se perdió en los pasillos oscuros del edificio. Reed esperó unos segundos antes de hablar, y cuando lo hizo, su voz fue más baja, casi un susurro. «Ahora ya no eres un peón. Ahora eres parte del tablero». Los días siguientes fueron un torbellino, reuniones en lugares apartados, transacciones que ocurrían en segundos, decisiones tomadas en el filo de la navaja. Y cuando finalmente llegó el día 30, Daniel estaba sentado en una oficina improvisada dentro del almacén, con una maleta llena de billetes y un documento que certificaba que era socio de una de las empresas tapadera más lucrativas que jamás hubiera imaginado. Tenía todo lo que, 30 días antes, habría considerado imposible. Pero al mirar por la ventana y ver un sedán oscuro estacionado a lo lejos, supo que la riqueza no había comprado su libertad, sino que solo había cambiado la forma de su jaula. Afuera, el cielo de Oklahoma estaba cubierto de nubes bajas y pesadas, y el viento traía ese olor metálico que él asociaba con los comienzos. Cerró los ojos y recordó el frío de aquella primera madrugada, el sabor tibio del café en las manos y la certeza de que algo iba a cambiar. Había cambiado, sí, pero no como él pensaba. Porque ahora sabía que el camino de mendigo a millonario podía recorrerse en 30 días, pero el precio real se pagaba toda la vida. Si esta historia movió algo dentro de ti, apóyanos con un me gusta. Déjanos en los comentarios la palabra renacer para saber que llegaste hasta el final. Compártela con alguien que crea en las segundas oportunidades y suscríbete al canal para más historias que inspiran y llegan al alma.